Bueno, quiero que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 9. Vamos a hablar de la luz, ¿no? De Cristo, la luz que es Cristo y la luz que un día vino a alumbrar en nuestras vidas. Y cómo esa luz, ¿no? Que nos dio Jesús una vez que vino a nuestras vidas, debemos cuidarla, ¿no? Y todos los días andar en esa luz. Hace tiempo que se me ha venido esta palabra de andar en luz o en tinieblas. ¿Qué significa andar en luz? ¿Qué significa andar en tinieblas? Y podemos acá ver por medio de la palabra de Dios, y vamos a leer Isaías capítulo 9, donde el profeta Isaías profetizó el nacimiento y el reinado de Jesús, del Mesías. El profeta Isaías estaba en un tiempo muy particular del pueblo, donde ellos no querían, la gente, el pueblo, no quería escuchar de Dios, no quería escuchar menos una profecía que parecía que era tan lejano, ¿no? Porque ellos esperaban, el pueblo de Israel esperaba una y otra vez un libertador, un Mesías, cuándo iba a venir el rey. Y Isaías profetizó en un tiempo donde no quería ser escuchada la voz de Dios, ¿no? Porque el profeta es, ¿no? La voz de Dios. En ese tiempo la única voz que había era a través de los profetas. Y Isaías profetizó y fue un profeta en un tiempo muy, muy difícil. Aún así él no callaba, ¿no? Él estuvo reinando en el reinado de muchos reyes, y se dice que es el profeta mayor, pero no por mayor de edad, sino por mayor tiempo que estuvo profetizando en el tiempo de los reyes. Y quiero que lean conmigo Isaías capítulo 9, desde el versículo 1, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Acá está hablando de una parte, ¿no? de Israel, la parte del norte de Israel, donde había mucha oscuridad, mucho pecado, donde eran todo el tiempo encarcelados, llevados cautivos a otros lugares. Se vivía un momento de mucha guerra, de mucha oscuridad, tal vez como hoy, ¿no? Se está viviendo violencia, malas noticias, parece que no hay nada bueno, todos los días escuchamos cosas más caóticas. Y el profeta Isaías anunciando que venía una gloria, una luz que iba a llenar, ¿no? Que iba a resplandecer sobre ellos, y estaba hablando de Jesucristo, de Jesús el Mesías. Cristo Jesús es la luz verdadera, la luz del mundo, la luz que brilla en medio de la oscuridad. Y yo, bueno, no soy muy buena con los títulos de las prédicas, pero hoy tenía que poner un título, ¿no? Así que mi título de la prédica es: ¿tu luz está alumbrando? Jesús está alumbrando en tu vida, está alumbrando tu luz a través de Cristo en tu vida, en mi vida. Esa luz verdadera, esa luz es Cristo, ¿no? La vida que Él nos dejó, el ejemplo de vida, la luz, nos vino a alumbrar para que nosotros alumbremos a otros. Y esto es lo que dice el profeta a todos los que moraban. Podemos llevarlo al tiempo actual. Hay personas que hoy están morando en tierra de sombra de muerte. Hay personas que están en tinieblas, no pueden ver. El que está en tinieblas no ve nada, está ciego. Solamente puede ver aquel que está en la luz, ¿no? Y podemos buscar y leer Juan. Vamos a buscar Juan 1. Los evangelios. Y Jesús es esta
esta luz, esta vida. Vamos a ver tan claramente cómo Juan escribe de Jesús. Juan 1, del 1 al 5. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, miren este texto, escuchen y presten mucha atención. Este es el texto clave. En Él estaba la vida, y la vida de Él, de Jesús, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Me llamaba la atención, y lo he leído tantas veces, pero la palabra de Dios es tan maravillosa porque no se queda quieta. La palabra de Dios es vida, vida. La vida todo el tiempo está en proceso, en transformación. Así es la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice, en Él estaba la vida, está hablando de Cristo. Y la vida, esa vida, era la luz de los hombres. ¿Pueden entender? ¿Podemos entender y interpretar que sin Jesús, cada hombre, cada mujer carece de luz? Esa luz que seguramente te ha pasado de repente. Conocías a una persona que estaba en tinieblas, en oscuridad, y su rostro era oscuro. Y cuando se encontró con Cristo, su semblante cambió, y vos le preguntaste, ¿qué te pasó? O estás re distinta, te cambiaste el pelo, te pintaste el pelo, no sé, algo tenés unos brillos en tus ojos, una sonrisa que antes no tenías. ¿Te diste cuenta de alguien, o tal vez alguien se dio cuenta en ti cuando Cristo vino? Cuando Jesús vino a alumbrar, dice que la vida de Jesús es la luz de los hombres. Acá podemos ver cómo esta falta de luz, ¿no?, en las personas tiene que ver con la falta de Jesús. Tremendo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es la luz. La luz es Cristo en nuestras vidas. Y nosotros entendemos que un día recibimos esta luz. Entendemos que Jesús es la luz del mundo. Vamos a leer acá como en un momento del pasaje en primera de Juan habla de que esa luz no se puede esconder, sino que tiene que ser vista por todos los hombres, ¿no? Está hablando de nosotros, está hablando de la esencia de Jesús en nosotros y de lo que somos, el ser, ¿no? No tanto el hacer, sino el ser, ¿no? Ser esa luz, ser la vida de Jesús en este mundo, en esta tierra. Pero hay adversarios de esa luz que nos atacan diariamente. Y vamos a ver, yo hice alguna lista, pueden haber más. Los adversarios que atacan, y esos adversarios son, sabemos que Satanás, los demonios, los espíritus malignos, el mismo espíritu de este mundo que está gobernado por el príncipe que es Satanás, vicios, adversarios que quieren apagar nuestra luz, vicios, pecados no confesados, amargura, falta de perdón, falta de amor, temor, falta de arrepentimiento, y la lista puede seguir. Yo anoté algunos nada más, pero tal vez hay más. Y vos y yo, tal vez que conocemos y hemos conocido de Jesús, te podrás preguntar, sí, yo recibí un día a Jesús, pero no sé qué pasó. Un día estaba en la calle predicando, le testificaba a todos del Señor, y de repente me apagué. Esa luz se apagó, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hay tinieblas que quieren apagar la luz y nos atacan todos los días. Todos los días nos atacan para querer apagar
apagar. Y tal vez no son cosas wow, ¿no? Acá yo hice una lista, pero tal vez no son pecados no confesados, capaz que ya confesamos todo, pero tal vez es amargura, tal vez hemos guardado resentimiento, amargura, tal vez estamos teniendo falta de perdón, tal vez estamos teniendo falta de amor, no sentimos amor por nadie, ya no, o estamos llenos de temores, o tal vez hay falta de arrepentimiento, no nos estamos arrepintiendo de nuestras faltas, de nuestros pecados. Estos adversarios que quieren apagar la luz vienen diariamente. Estos adversarios de la luz, adversarios de Cristo, los enemigos de Cristo, vienen continuamente a querer tapar esa luz. ¿Por qué me detuve y me detengo un ratito con esto? Porque lo he experimentado en mi vida. Yo acepté a Jesús y siempre lo cuento a los 7 años. A los 14 años me bauticé, a los 11 años recibí el bautismo del Espíritu Santo, a los 15 años tuve mi primer llamado y después fue un proceso y fueron pasando muchas cosas, pero muchas veces han venido y vinieron adversarios que quisieron tapar lo de Jesús, tapar la luz en mi vida. Entonces tenemos que entender que las tinieblas con la luz no pueden mezclarse. Y es muchas veces esa guerra que sentimos, no solamente en lo externo, sino interiormente. Porque la amargura, la falta de perdón, la falta de amor, el temor, todas esas cosas están acá adentro, batallan, son cosas que batallan, ¿no? El espíritu batalla contra la carne, el alma. Podemos ver acá que tal vez muchas veces en el tema de las emociones del alma, el enemigo tiende lazos en nuestras vidas para querer desviarnos del propósito y empieza a apagarse de a poco esa luz. Empieza a apagarse esa luz y ya me alejo de todo lo que significa Cristo, la palabra, la oración. Y son adversarios y tinieblas que empiezan a venir. En este tiempo, estamos viviendo un tiempo de mucha tiniebla, En mis 40 años que tengo, nunca he sentido tanta opresión y tanta tiniebla. Si bien he vivido situaciones de opresión, de guerra espiritual, pero realmente este tiempo es el tiempo donde debemos resplandecer con toda su luz, en su totalidad, porque han avanzado las tinieblas. Entonces, han avanzado tanto las tinieblas que la luz que está en nosotros tiene que alumbrar más, y no solamente una lucecita, tiene que resplandecer en su totalidad, Vamos a leer otro pasaje de la Biblia, Primera de Juan. ¿Qué significa andar en luz? Sí, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo leo la Biblia, oro en mi casa, voy a la iglesia. Bueno, acá está muy claro, ¿qué significa andar en la luz, ¿no? Y resplandecer en esta luz que se nos fue dada. El que anda en luz ama a Dios y al prójimo. Primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer desde el 5 al 10. Sería muy bueno que ustedes puedan leer esta carta, capítulo 1 y capítulo 2 de Primera de Juan. En realidad toda la carta, capítulo 3 también, 4, 5. Habla mucho también de cómo opera, ¿no?, el anticristo, las tinieblas en este tiempo. La Biblia sabemos que tiene varios cumplimientos de una misma profecía, varios cumplimientos en distintos momentos de la vida, de los siglos, ¿no?
es la misma palabra, la misma profecía con varios cumplimientos. Y acá habla mucho de lo que va a suceder, lo que está sucediendo en este tiempo. Dice 1 Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos, ¿qué dice?, con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso acá les decía que en esta lista de esas tinieblas y adversarios que quieren venir a atacar y apagar esa luz, está la confesión de nuestros pecados. Qué tremendo, ¿no? Porque dice acá que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto tiene que ver con una falta de arrepentimiento, ¿no? Qué importante. Yo aprendí a pedir perdón todos los días. Lo aprendí de chica y lo sigo haciendo. Porque David mismo en un momento dice de sus cartas: Señor, perdóname de los pecados aún que no me acuerdo, que me son ocultos y que no sé que están en mí, ¿no? Entonces tenemos que pedir perdón. Tenemos que confesar nuestros pecados, pero dice que tenemos que pedir perdón. Que no podemos decir, no, yo no tengo pecado, yo soy santo, santo, 3 veces santo. Todos pecamos, todos tenemos pecados y pecamos. Tal vez no practicamos un pecado o no nos estamos dando cuenta, pero pecamos todo el tiempo. Debemos confesar y debemos pedir perdón. Y no solamente pedir perdón a Dios, sino también al prójimo. Porque dice acá que si andamos en luz, debemos amar a Dios y al prójimo. Así que si alguien nos hizo algo, tenemos que perdonar a esa persona y también pedir perdón. Practiquemos. Esto es andar en luz. Practicar la confesión de pecado, practicar el perdón de pecados. Es algo que es la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos ese rencor, esa amargura contra una persona, el enemigo, el diablo, empieza a manejar nuestras emociones. Y ahí ya no está la luz, ¿no? Estamos invadidos de oscuridad. Para andar en luz debemos amar a Dios y al prójimo. Esto es algo tan importante. Vamos a leer ahí también en 1 Juan capítulo 2, del 7 al 11. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tremendo. Tremendo, como decimos nosotros, ¿no? Todo lo de Renuevo tenemos esta muletilla. Tremenda, la palabra de Dios, es su palabra. Realmente andamos en luz, estamos alumbrando. Está la luz de Cristo en nosotros. Importante es cada cosa que el Señor nos está hablando por su palabra, ¿no?
para que se vea Jesús en nosotros y la luz de Jesús en nosotros. Debemos andar como Él anduvo, debemos amar, debemos perdonar, ¿no? En este tiempo, así como siempre ha sucedido, se han levantado falsas doctrinas, se han levantado modas, ¿no? De que tenés que estar donde te sentís bien, tenés que hacer lo que te gusta y mucho inflando, digamos así, alimentando el ego, alimentando la parte emocional. Pero guarda con esto. El profeta Jeremías también dijo, Ezequiel, perdón, que el corazón es engañoso, vano, es malo, perverso. Entonces, guarda con esto, porque sin querer estas ondas, estos mensajes del mundo, estos mensajes de pecado y de tiniebla del mismo infierno nos empiezan a apartar, nos empiezan a apagar la luz, porque empezamos, sí, tenés razón. Ay, sí, tenés razón. Empezamos a escuchar, en vez de decir, Señor, yo tengo que amarte y tengo que amar a mi hermano, aunque no lo aguanto, aunque no lo soporto, aunque es fastidioso. Hermano, acá dice hermano, ¿no? Pero puede ser amigo, vecino, qué sé yo, papá, mamá. Pero debemos poner la palabra en nuestras vidas como ese rumbo, como ese camino, porque si no, de a poco nos vamos desviando. Las tinieblas empiezan a taparnos, las tinieblas empiezan a perturbarnos, se empiezan a meter con falsas doctrinas, con pensamientos diabólicos, con ideas mundanas, perversas, con ideas del hedonismo. Hacé todo lo que te gusta, hacé lo que sientas, elegí tu camino, elegí tu sexo, elegí la familia que querés tener. Todo es hedonismo, todo es el trono al yo, ¿no? Esos mensajes estamos recibiendo y esos mensajes están apagando la luz. Porque lo que hace que la luz alumbre en tu vida y en mi vida son los mandamientos de Dios. Es la palabra de Dios. Y vamos a estar en este tiempo, siempre hubo enemigos. Y siempre se levantaron modas y siempre se levantaron falsas doctrinas y pensamientos perversos. Pero en este tiempo yo puedo percibir y puedo ver que está con todo, que las tinieblas han avanzado. No tenemos que ser muy estudiosos ni muy intercesores o estar muy metidos en guerra espiritual para darnos cuenta que las tinieblas han avanzado. ¿Te das cuenta de eso? Iglesia, amigo que me estás escuchando, ¿te das cuenta que las tinieblas han avanzado? Es tiempo de alumbrar, de hacer resplandecer la luz de Jesús con más fuerza, con más ánimo, con más valentía. No podemos estar viviendo a medias tintas. Sí, acepto la palabra pero. No, la palabra dice esto pero. Y empezamos con los pero y empezamos se empieza a meter la tiniebla. Se empieza a meter los adversarios. Empiezan a querer tapar esa luz, ¿no? Vienen a perturbarnos. Vamos a leer también en Efesios. En Efesios vamos a leer capítulo 5. Amados hermanos, la palabra de Dios no se puede cambiar. La palabra de Dios es la verdad, es la vida, es el camino, es todo. Fíjense en que dice un texto, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar. ¿Qué significa eso? Que la tierra va a ser destruida. Los cielos van a ser destruidos, va a ser sacudido todo en un momento, va a ser tan grande el pecado, va a ser tan grande las tinieblas y la opresión del diablo va a ser tan fuerte que la naturaleza no va a aguantar. Va a empezar a destruirse de a poco, lo dice la Biblia. Si usted no sabe esto y nunca lo leyó, lea la Biblia. Las señales de antes del fin. Lea Daniel, lea Apocalipsis, no le tenga miedo a Apocalipsis. Es uno de los libros que más me gusta.
Apocalipsis fue escrito por Juan, el discípulo, que se le decía el discípulo amado, el que estaba más cerca de Jesús. Tuvo una revelación tremenda. Él en una isla fue llevado solo y tuvo esta revelación, la revelación de Cristo en todo su esplendor. Cuando Cristo vuelve a buscar a su iglesia, después en un momento va a volver, ¿no? Con una tierra nueva, cielos nuevos. Dice que todo va a pasar y lo que no va a pasar es su palabra. Así que, amados hermanos, es cuanto más tenemos que tomarnos. La Biblia, la palabra de Dios es la espada que corta todas esas tinieblas, que cortan esos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Rebeldía, rebelión. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón por esos pecados. La Biblia muchas veces, hoy estaba leyendo un salmo, que ustedes no van a la prédica, pero ustedes si quieren lo pueden leer. Yo estaba leyendo un salmo hoy, a ver si lo encuentro. Y ese salmo habla de cuántas veces el pueblo de Israel se alejó de Dios, se alejaba una y otra vez, y Dios los castigaba. El Salmo 107, ustedes lo pueden leer en sus casas. Dios los castigaba, les mandaba castigo, ellos clamaban porque estaban angustiados, estaban oprimidos. Dios los libraba, se volvían a rebelar contra Dios, el Señor los volvía a castigar, ¿no? Para que se dieran cuenta, para sacudirlos un poco, como a veces nos tiene que pasar a nosotros, que Dios nos sacuda un poco para entender algunas cosas, para volvernos al camino, arrepentirnos de toda rebelión. Y así una y otra vez, más de 3 veces, muestra el Salmo en esa oración de David, cómo el pueblo se rebelaba y clamaba, y Dios con su amor y misericordia volvía a escucharlos, volvía a acercarse, volvía a sanarlos. Así es Dios, ¿no? Él es un Padre. Algunos que no conocen de Dios y reniegan y se rebelan contra Él, dicen, ¿por qué si Dios es amor hay niños muriéndose de hambre? ¿Por qué si Dios es amor no? Hay una rebeldía muy, muy grande en esas personas. Primeramente no conocen a Cristo, no conocen el amor de papá, de Dios, ¿no? Dios nos dejó todo para que vivamos bien, pero nosotros nos rebelamos contra Dios. Por eso hay tanta tiniebla, por eso está tan mal el mundo. Y vamos a leer Efesios capítulo 5. Dice 8, Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es importante no solamente resplandecer para otros, sino dejar día a día que Cristo, la luz de Cristo, la vida de Cristo venga hacia nosotros, porque muchas veces hay tinieblas, porque muchas veces estamos teniendo resentimiento, enojo, amargura y están entrando las tinieblas. Lazos, el diablo tiende lazos. ¿Vieron los pescadores? Yo soy muy imaginativa, entonces explico, ¿no? ¿Qué es un lazo? ¿Qué es el lazo del cazador? ¿Qué es el lazo del diablo? Es como cuando uno tira la red para pescar, ¿no? Aquellos que son pescadores saben mejor que yo. Tiran la red y ¿qué hacen? ¿Esperan o no? Esperan a ver si algún pececito pica el anzuelo. Lo mismo hace Satanás con nosotros. Tira la red.
los lazos a nuestra alma. Y si nosotros estamos así, distraídos, en la pavada, no oramos, no tenemos la palabra, el enemigo mete un pensamiento, mete un pensamiento contra alguien, o mete ahí, ¿no? Escarba en el alma a ver si hay alguna raíz de rechazo. Entonces te empieza a meter pensamientos contra alguien para que empiece a nacer una raíz de amargura y la falta de perdón y la falta de amor. Y así sucesivamente una cadena, ¿no? El diablo mete lazos, tiende lazos contra nuestra alma y allí nos empieza a sacar de la luz. Es muy sutil. La palabra dice que el diablo anda como león rugiente esperando ¿a quién? Devorar. Eso hace. Por eso debemos todos los días ir a Cristo. Por eso todos los días debo presentarme ante el Padre y pedir perdón por mis pecados y pedir perdón por aquellas cosas que tal vez no me acuerdo, por aquellas cosas que pienso que están bien y a Dios no le agradan. ¿Qué leímos acá? Comprobando lo que es agradable al Señor. Una oración que yo hice desde mi adolescencia, mi juventud, y lo sigo haciendo. Señor, te pido perdón por aquellas cosas que no te agradan. Y te pido que me muestres si hay algo en mí que no te agrada. Son oraciones que las he aprendido y me ayudan y me sirven a rendirme, a humillarme. Debo humillarme para poder realmente resplandecer en la luz de Cristo. Debo todos los días ir a la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Debo todos los días ir a Él, ¿no? La vida del Espíritu es andar en luz y es alumbrar. Muchos dicen, sí, porque la vida, no hay que andar en la carne, hay que andar en el Espíritu, pero a veces ni entendemos lo que es. No entendemos lo que es andar en la carne o andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en luz. Amar a Dios, amar a mi prójimo, ¿no? Confesar mis pecados, pedir perdón. Y no solamente andar en luz, sino que mi luz alumbre. Este mundo está desesperado, está en tinieblas. Muchas veces le hablamos a una persona y no entiende nada. ¿Por qué? Porque está en tinieblas, está ciego, está ciega. Debemos cada vez más estar en Él, ¿no? Estar con Él y estar en Él para que nuestra luz, para que su luz en nosotros alumbre de tal manera que las personas, ¿no? Algunos se sienten incómodos y empiezan a correrse de nuestro lado. Y otros se desesperan porque dicen, yo quiero lo que tiene ella, yo quiero lo que tiene él, ¿no? Y otros se apartan, ¿no? Porque no quieren que su pecado sea expuesto. Pero bueno, esto lo vivimos todos, aún Jesús lo vivió, ¿no? Jesús lo vivió. Él dice que Él vino a alumbrar a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas, por eso no lo aceptaron. Porque Jesús hablaba con la verdad, Jesús es verdad. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces muchos no quieren saber nada con la iglesia, con Dios, con Jesús, porque Jesús es la verdad, ¿no? Y como andan por ahí dicen, la verdad duele. Y sí, muchas veces, creo que la mayoría de las veces la verdad duele, pero la verdad nos encamina, la verdad nos acerca al Padre. La verdad hace que podamos agradarle a Dios en todo. Y hay un salmo que quiero compartir con ustedes, el Salmo 56. Estuve leyendo hoy varios salmos. David habla mucho. Ustedes pueden buscar la palabra lazos. Si ustedes quieren, podríamos en alguna otra oportunidad predicar de esto y hablar de esto. David habla mucho de los lazos, de cómo en su vida el enemigo, a través de personas, puso lazos en su alma y él muchas veces sintió opresión. Y esto no sucede hoy en día tal cual.
Esos lazos son las cosas que escuchamos, que dañan nuestro corazón, las cosas que vemos, que sentimos. Entonces tenemos que cuidar, ¿no? Para que esa luz brille y resplandezca y que no haya nada que la apague. Amén. El Salmo 56, 13 dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Acá hay algo muy fuerte, porque dice para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Aquellos que tenemos la luz, tenemos vida, pero aquellos que están en tinieblas están en muerte. No se puede mezclar la luz con las tinieblas y tampoco se puede mezclar la vida con la muerte. Sí tenemos que alumbrar, tenemos que llevar vida, luz. Es urgente, hay una urgencia en la tierra, en el mundo. Hay una urgencia porque estas tinieblas han avanzado, pero es cuando más tu luz y mi luz debe brillar. Amén. Dice en Apocalipsis 22, habla de la luz, de la estrella, ¿no? Resplandeciente. Está hablando de Jesús. Jesús, cuando Él venga, Él será visto por todas las personas, aquellos que creyeron y aquellos que no creyeron. Todos lo van a ver con sus ojos naturales. Dice Apocalipsis 22:16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Todos lo van a ver. Hay un texto que habla de esto y también hay una canción que habla de esto, ¿no? De que todo ojo lo verá. Eso va a ser tremendo, tremendo. Va a ser glorioso para todos aquellos que creemos en Jesús y hemos creído, pero va a ser muy fuerte y vergonzoso para aquellos que no creyeron en Jesús, porque lo van a ver. Sus ojos lo van a ver. Dice que toda lengua, tribu y nación se va a arrodillar, se va a postrar delante de Él. Lo van a reconocer como Rey. Aún aquellos que no creyeron se van a arrodillar un día y se van a postrar. No van a soportar tanta luz, tanta santidad. Y toda lengua, tribu, nación, todo hombre, mujer, toda persona creada va a postrarse. Toda la tierra va a postrarse sobre esta luz. Va a ver a la estrella resplandeciente de la mañana. Es importante. Y esta luz no solamente alumbra afuera, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestro barrio, primero adentro de nuestra casa, ¿no? Como siempre lo enseñamos con el pastor, siempre hablamos del hogar, de los hijos, del matrimonio, de la pareja, del marido, de la madre, los hijos con los padres con los hijos, de que esta luz primero resplandezca en nuestra casa, ¿no? Que se vea brillar a Jesús, que dejemos brillar a Jesús, dejemos que Jesús brille en nuestras vidas, que se vea, ¿no? Un rostro resplandeciente. Les digo que como mujer, por más que me maquille, me quiera tapar las arrugas, nada hay como el brillo del Señor. Hasta yo misma me doy cuenta. Me miro al espejo y cuando estoy gozosa, se me refleja mi rostro. Y cuando estoy triste así o media desanimada, también se refleja en el rostro. Tremendo. Como muchos por ahí dicen también, los ojos son el reflejo del alma. Nosotros reflejamos, ¿no? Lo que tenemos adentro. Si estamos llenos de luz, vamos a reflejar luz. Si estamos en tiniebla, eso vamos a reflejar.
Entonces, debemos más que nunca dejar, ¿no?, que esa luz, que la luz brille, que la luz resplandezca. Y si ya eres luz, si ya estás haciendo luz en tu barrio, en tu casa, primero en tu casa, en tu barrio, bueno, gloria a Dios, qué bueno. Pero tal vez Dios quiere que te enciendas un poquito más, Tal vez dejaste de hacer cosas, dejaste de evangelizar, de predicarle a tu vecino. Tal vez dejaste de hacer algunas cosas que hacías al principio. Tal vez es tiempo que empieces a retomar, que empieces a echarle un poquito más leña al fuego para que se avive más. Así que te invito, del lugar donde estés, que puedas más oración, un poquito más de esfuerzo, un poquito más de búsqueda y también hablar de Cristo y que esa luz brille. Y a veces no tenemos que hablar porque esa luz empieza a resplandecer, sale por todos lados, y la gente lo nota, las personas lo notan. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes también. Primeramente el Señor me ha hablado a mí, como siempre lo digo, y que podamos resplandecer, ser esa luz. Jesús es la luz que vino a alumbrar. Él es la estrella resplandeciente de la mañana.